Sean bienvenidos a este evento que hace parte de la celebración del 9º cumpleaños de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes. Y precisamente, como lo subrayaba ayer la señora decana que nos acompaña también el día de hoy, este evento toma importancia y relevancia porque no hay mayor coyuntura de riesgo para las ciencias humanas y las ciencias sociales que la actual, porque ya no solamente se le está viendo como la cenicienta de las ciencias, sino como un sobrante de las ciencias. Por eso es importante que reconozcamos y que conozcamos las publicaciones que se hacen, por supuesto a partir de investigaciones desde el programa de Comunicación Social Periodismo, y es un poco a lo que los hemos convocado desde el programa con la dirección de la profesora Marisol Mesa, que conozcamos, debatamos y enriquezcamos, por supuesto, porque seguramente aquí podrán salir algunos temas, algunas ideas que se pueden convertir en futuras investigaciones y por supuesto en posteriores publicaciones. Gracias de nuevo y bienvenidos a publicaciones del programa de Comunicación Social Periodismo. Como siempre, para este tipo de eventos les rogamos poner sus celulares en modo silencio o bajarle el volumen al máximo. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Es variada la programación que tenemos, como es variada también las publicaciones que tenemos gracias a los profesores que nos acompañan, que ya vamos a presentar en un momento. Vamos a hablar de un tema que parece cansarnos a veces, pero que es muy importante para la vida del país también. Es todo lo que tiene que ver con el proceso de paz y, por supuesto, el papel que han jugado los medios allí. Por eso, el papel de los medios de comunicación y el plebiscito de refrendación de los acuerdos de paz, un libro que se hizo en alianza con la Misión de Observación Electoral, en la cual participó la profesora Marisol Mesa y cuyo artículo vamos a conversar y vamos a tratar de inquietarlos a ustedes para que hagan todas las preguntas, esas que a veces se nos quedan sobre el papel que jugaron los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación privados, frente a este tema vital. El discurso literario en la revista Aquelarre, que hizo nuestra compañera y colega, exalumna de muchos de los profesores que están aquí, hoy docente también, Julie Lizeth Bolívar Rodríguez, un juicioso análisis de ese discurso literario. Vamos a hablar con ella de las categorías y por qué tomó esas categorías y además por qué tomar una revista que se ha convertido en un ícono en la Universidad del Tolima. Arte y Comunicaciones, editado y publicado por AFACON, la Asociación Colombiana de Facultades y Programas de Comunicación, donde el profesor Pierre Díaz hace una reflexión muy interesante sobre lo que él mismo se pregunta, dos palabras que pudieran parecer que no se concilian, por lo enormes que son cultura y comunicación, y un poco la propuesta que hace para poder conciliarlas y cómo esas dos, si se trabajan mancomunadamente, pueden generar todos unos procesos de cambio en estos países de América Latina. Representaciones sociales del territorio en 3 medios impresos de ciudades intermedias, un libro de un contenido muy interesante porque nos permite ver de otra forma, con otra mirada, a 3 medios de comunicación impresas, los más representativos, tanto de nuestro departamento del Tolima como del departamento del Cauca, así como el departamento de Caldas a través de los medios impresos más representativos de allí, y cómo esos medios son capaces de alterar incluso el imaginario de las representaciones sociales que tienen, en el cual participaron el profesor Pablo César Páez Ramos, de la Corporación Universitaria Confacauca, quien lo hizo en compañía del profesor Rafael González Pardo y del profesor Hernán Rodríguez Uribe, quien nos acompaña aquí para que debatamos y enriquezcamos un poco esas representaciones sociales del territorio que hacen los medios. Y por supuesto,
una publicación que ya se vuelve referente para la ciudad y el departamento, y por qué no decirlo, para el país en cuanto a reconocer la importancia de la oralidad y de esos personajes íconos que han trabajado por mantener la oralidad viva, por trascender más allá del momento en que cada uno de ellos está. Vida de Palabras, que es editado por el programa de comunicación social periodismo por nuestro programa, y por la Fundación Vida de Palabras, que en esta oportunidad, en su quinta edición, nos trae a Carlos el Gordo Benjumea, como decía, un ícono de la televisión colombiana al cual se le quiso rendir un tributo y un homenaje en este año, y de cual la edición la hizo también el compañero, colega, ex compañero de ustedes de este programa de comunicación, Camilo Jiménez. Así que muchas gracias de nuevo, muy amables, y les voy a pedir en estricto orden de acomodación, de derecha a izquierda, profesor, ¿cómo están? Para que en 10 minutos nos cuenten un poco cada uno de los libros, que es lo que me ha pedido la directora del programa, la profe Marisol, y luego empecemos a reflexionar en torno a las preguntas que nos motivan a este conversatorio, de las publicaciones que hizo la facultad y por supuesto el programa de comunicación social periodismo. Así que, profesores, de nuevo gracias por publicar, porque como diría Martha Nussbaum, la filósofa norteamericana, y Adela Cortina, no solo lo que no se publica no existe, sino además hay que contarle a la gente permanentemente, a través de lo que publicamos, cómo estamos existiendo. Profesor Pierre, muchas gracias, tiene la palabra. Muchas gracias, profe, muy amables por su asistencia, a los compañeros, compañeras de la mesa. Es muy grato compartir con ustedes en un evento sobre, bueno, el quehacer académico, ¿no? Sobre, o más bien que demuestra el interés por decir cosas, ¿no? Por reflexionar sobre temas, problemas que le competen a la región y a este país. Bueno, yo rápidamente les cuento que esta publicación, Arte y Comunicación, un reto de reflexión en América Latina desde la perspectiva regional, es una iniciativa de la Asociación de Facultades de Comunicación de este país. Y la intención de AFACON con la invitación fue que varias universidades, bueno, y sobre todo escuelas de comunicación regionales, dijeran algo sobre esa posible relación, ¿no? Arte y comunicación. Entonces así fue como participó la Fundación del Área Andina, la Universidad del Quindío, la Universidad de Manizales, la Universidad Católica de Pereira, la Universidad de Ibagué y la Universidad del Tolima. Y ustedes en estas 201 páginas encuentran 9 textos que van en 3 partes, ¿no? La primera parte tiene 4 textos dedicados a una reflexión transdisciplinar. Y la segunda parte está dedicada a la ciudad. Y la tercera parte es sobre aplicaciones estéticas. Entonces yo rápidamente les cuento en cada uno de esos artículos que van a encontrar. El primer artículo, Arte y Comunicación, ámbitos de estudio, es una reflexión desde la psicología social. Y el autor, un profesor mexicano, se pregunta acerca de las tradiciones que han sustentado el quehacer especialmente investigativo de las escuelas de comunicación, cómo se ha entendido la comunicación, cómo se han entendido las instituciones que hacen comunicación, y él considera que pues ya es importante trascender, ¿no? Unos marcos clásicos bastante ortodoxos y dogmáticos que han dominado a buena parte la enseñanza de la comunicación, y le parece que hay que empezar a echar mano de aquello que está en la calle, ¿no? Aquello que está por fuera de la universidad. El segundo artículo, El sentido de la comunicación, memoria, imaginarios y arte, pues es una interesante reflexión sobre
una palabrita clave que ustedes empiezan a encontrar desde hace unos 20, 25 años en la literatura sobre comunicación. Y esa palabrita clave es sentido, ¿no? El sentido de la comunicación, el sentido de lo que se comunica. Y el profe en este artículo se quiere basar especialmente en 3 tipos de sentido, ¿no? Relacionados con memoria, imaginarios y arte. Pregunta si es suficiente con que la comunicación construya sentido y si más bien es importante empezar a pensar también en los efectos políticos, también ideológicos, que se generan pues cuando se piensa en términos de sentido. Es decir, es una reflexión bien interesante porque considero no se queda única y exclusivamente con la idea de que lo estamos haciendo bien si generamos sentidos, pues porque en últimas, ¿qué hay que no genere sentido? Sino que creo que lo que el profe está invitando es a, mire, son importantes en estos contextos sentidos críticos. Entonces ahí está ese texto bien valioso. La comunicación como construcción narrativa de la realidad, y pues es un trabajo desde la teoría del discurso. La hipótesis central es que especialmente las escuelas de comunicación lo que hacen es narrar la realidad y al narrarla la están construyendo, ¿no? Hay una construcción. Esto por supuesto tiene que ver con toda una tradición hermenéutica que dice, en síntesis, pues miren, más que hechos lo que tenemos son un montón de interpretaciones. Y en el caso de la comunicación, lo que tenemos es también eso, ¿no? Entonces es una reflexión acerca de cómo se está narrando la realidad desde esa comunicación construida. Luego viene el texto de mi autoría para descolonizar el arte y la comunicación. Ahorita me voy a tomar solo 2 minuticos para rápidamente contarles qué es lo que van a encontrar ahí. El capítulo 2 dedicado a la ciudad. Hay un artículo intitulado Arte Urbano y Comunicación Social, la expresión urbana graffiti como fenómeno de comunicación social. Y pues lo que hacen las autoras, las colegas de la Universidad de Ibagué, es pues un trabajo de campo en esta ciudad, ¿no? A lo largo de 2 años, 2013-2015, entonces ya salen a las calles, hablan con grafiteros y por supuesto eso está sustentado en un marco teórico pues bastante sofisticado. Armando Silva está por ahí, pero también está Ángel Rama y más o menos sobre eso es que trabajan las colegas Ángela Lopera y la profesora Patricia Cova. Patricia creo que sigue siendo, ¿no?, catedrática de la Universidad del Tolima. Sí, luego nos encontramos con el texto Estética de la cotidianidad, un acercamiento desde la representación de la fealdad. Entonces es muy bueno también lo que hace aquí el autor porque pues revisa en términos mediáticos cómo está apareciendo la fealdad, pero además de eso, si esa manera como aparece la fealdad en los medios es la manera como la gente entiende la fealdad, ¿no? Eso me parece interesante porque implica analizar de qué manera la gente está recibiendo las representaciones, ¿sí? Si hay una cuestión totalmente lineal y unívoca que va desde el que emite hasta el que recibe, y en ese sentido la representación de la fealdad que hacen los medios sería exactamente igual a lo que la gente en el día a día entiende por fealdad, o si hay unos cortocircuitos. Entonces sobre eso va ese texto. Y el capítulo 3 tiene dos artículos, uno que se llama Estética Ergonómica, Aperturas y Obstrucciones de los Espacios Hipermedia, y es una descripción, pero además una reflexión sobre lo que pues en las sociedades contemporáneas viene sucediendo con las redes sociales, las nuevas tecnologías, los hipertextos, los transtextos, y el autor lo que quiere identificar es hasta qué punto en esos usos que hace la gente, otra vez, se está replicando lo que se hace desde arriba, o si hay algunas alternativas de usar creativa y críticamente lo que se hace.
él lo que encuentra es que hay casos en los que sí y hay muchos casos en los que definitivamente no. Y por último está pensar el arte después del cine, expansiones estéticas, reformulaciones comunicativas, y esto tiene que ver con algo que Benjamin había dicho y que le molestó mucho a la gente la teoría crítica, y es que él consideraba que hay que prestarle mucha atención a lo que sucede al cine, porque el cine puede ser un gran elemento de transformación social, un gran producto cultural que tiene algo muy bueno, y es que se acerca a la gente, ¿no? A diferencia de la escultura, la pintura y tal. 2 minuticos para el asunto de descolonizar el arte y la comunicación. Y aquí yo en esta propuesta he hecho mano de 2 autores, uno que se llama René Zavaleta Mercado, que pues para lo que yo vengo trabajando es un autor pues paradigmático, y una autora que seguramente ustedes ya han escuchado, que se llama Silvia Rivera Cusicanqui. Entonces René Zavaleta Mercado habla de la sociedad abigarrada, y yo creo que esa sociedad abigarrada funciona, esa teoría de la sociedad abigarrada funciona muy bien para comprender el caso colombiano y latinoamericano. ¿Y qué es eso? Que a diferencia del proyecto, de lo que nos han dicho muchos letrados, los países no están constituidos por una sola sociedad, sino que en cada país hay muchas sociedades. Y eso implica que cada sociedad tiene su propia espacialidad, su propia temporalidad, su propia manera de organizarse administrativa y políticamente. Pero ojo, porque esto no es una apología a la diversidad y la diferencia, sino que todas esas sociedades a lo largo de la historia funcionan, se encuentran de manera bastante conflictiva y tensa. Entonces, eso es lo primero, sociedad abigarrada, y creo que empezar a pensar en descolonizar el arte y la comunicación es dar cuenta que existe esa otra historia, una historia exageradamente compleja, y me parece que lo de sociedad abigarrada funciona. Y lo otro es lo de Silvia Rivera y lo chixi, ¿no? Lo chixi es una palabrita que ella toma del aymara, y ese chixi, esta mañana que hablamos de la historia mestiza, pues es también lo mestizo, pero lo mestizo hacia abajo, ¿no? Hay como tres grandes historias que se han querido consolidar. Una, la historia del blanqueamiento, que hasta 1950, 1960 estuvo presente en buena parte de América Latina. 2, por la derrota de la historia del blanqueamiento y la política del blanqueamiento, entonces aparece la política del mestizaje, que en últimas es no somos tan blanquitos, somos un poco amarillitos, como rosaditos, como cafecitos, pero en términos culturales y mentales sí somos blancos, ¿no? Entonces el fenotipo pasa a un segundo plano, porque lo que está en juego aquí políticamente es el blanqueamiento de la gente en términos mentales y culturales. Y sobre eso entonces aparece lo chixi, ¿no? Y Silvia Rivera dice, pues miren, a diferencia de la historia de los mestizos, yo lo que les quiero plantear es que las sociedades tienen muchos colores, ¿no? En la historia mestiza se quieren mezclar esos colores, y lo chixi es el encuentro entre esos colores que se conjugan con su opuesto, pero no se mezclan. No muere la contradicción. Entonces, echando mano de esos 2 autores, pero sobre todo las experiencias históricas que ellos narran en sus libros, yo considero que ese par de conceptos, sociedad abigarrada y lo chixi, deben empezar a ser estudiados en el arte, en la comunicación, por los artistas, por los comunicadores, sobre todo porque son conceptos que nos permiten pensar en, y lo voy a poner así, ¿no?, en un arte y una comunicación que son capaces de sugerir transformaciones y emancipaciones para la sociedad. A mí me parece un absurdo que el periodo del posconflicto se piense como la imposibilidad de solucionar problemas históricos, y solucionar problemas históricos implica un arduo trabajo de mucha gente, y ahí está pues la universidad, el artista y el comunicador. Pues como la Universidad del Tolima hace rato no le paga a FACOM, entonces a FACOM no nos ha podido mandar muchos libros,
pero vamos a ver si nos envían, si nos ponemos al día, nos envían más libros. Esto es de distribución gratuita, pero por el momento nos comprometemos con hacer llegar el PDF, ¿no? Ahí está. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Quisiera ver un poco más lleno el auditorio, pero es algo en lo que hay que trabajar acá en el programa. Bueno, el libro que presento es el discurso literario en la revista Aquelarre. Hay que hablar un poco del contexto de esta publicación. En primer lugar, pues emerge de un trabajo investigativo hecho como trabajo de grado en el programa de comunicación, la opción que tomé para poder graduarme en el 2013-2014. Inicia entonces todo un proceso de rebatir un poco la idea del graduarse de una manera rápida y sobre todo de una forma muy utilitarista, ¿no? Lo que necesitamos es entonces el cartón, pero no nos interesa nada más aparte de la carrera. Entonces creo que fue adoptar un reto. Sí, la estadística de los estudiantes que hacen trabajo de grado en el programa pues no es muy alta. De hecho, pues la corte con la que yo me gradué, creo que menos de 10 personas hicieron trabajo de grado. Entonces es un poco primero esa intención de romper con la idea de la universidad profesionalizante, que se limita entonces a graduarnos en 5 años y aventurarnos un poco en el contexto laboral de nuestro tiempo. En segundo lugar, también esta publicación fue posible al obtener una calificación laureada en el trabajo de grado y al haberme presentado a una convocatoria de autores universitarios realizada acá en la universidad. Basta decir que alrededor de 3 años demoró este proceso editorial porque pues se atravesó un poco la crisis de la Universidad del Tolima. Por momentos pensé que no iba a ser posible, pero por fortuna este año ya dio luz esta publicación. Les voy a hablar ahora un poco del contenido del libro. En primer lugar, se hace una presentación de lo que es Aquelarre. Quizás hubo un tiempo en que la revista Aquelarre estaba mayormente consolidada. En este momento creo que está un poco apaciguada, sea por razones editoriales o por razones económicas. Durante mi etapa estudiantil conocí esta revista y me aportó bastante a mi formación integral. Aquelarre es una revista adscrita al Centro Cultural de la Universidad del Tolima. Este año no ha tenido publicación, pero desde el año 2002 se preocupó por poder producir activamente a nivel académico material que revitalizara la utopía. Y revitalizar la utopía consiste un poco en cómo desde lo académico podemos pensarnos el mundo, ¿sí? Cómo podemos construir relatos alternos a los hegemónicos en el caso de la comunicación y el periodismo, y la manera en que podemos incidir significativamente en esa sociedad que por un lado nos puede limitar, pero que también tiene una condición de posibilidad importante. Entonces Aquelarre en sí misma ha encarnado un sentido crítico sobre la universidad, sobre la condición del docente, la condición del estudiante, sobre los desafíos contemporáneos en nuestra realidad social como colombianos, y creo que de ahí partió también mi interés en poder llevar a cabo un abordaje académico sobre el contenido de esta revista. A nivel metodológico, lo que se hizo fue seleccionar en los 20 primeros números de esta revista alrededor de 50, 70 textos que se enmarcaban en el ámbito de la literatura. Entendemos entonces tipologías textuales como reseñas, cuentos, entrevistas, reseñas sobre libros, guiones de teatro, un volumen pues bastante amplio, aunque en menor medida con relación a las otras áreas en las que ha construido conocimiento la revista, como lo es la filosofía, la política, el arte y la cultura. Luego de hacer esa selección de los textos, se elaboraron unos instrumentos a nivel metodológico que consistían, primero, en analizar el contenido, podríamos decir, evidente, y posteriormente hacer un ejercicio hermenéutico. Se parte del paradigma sociocrítico para poder hacer esta investigación, es decir, considerar que la literatura sí tiene que ver con la sociedad, que la literatura no consiste
en un medio o en un artefacto para el ocio y el divertimento, sino que la literatura también es fuente de conocimiento. Quizás en la academia de una manera convencional no se considera que la literatura pueda ser una herramienta intelectual, sino solamente usar espacios de ocio o tiempo libre para poder abordarlo. En Aquelarre lo que se hace es reivindicar entonces a la literatura como lenguaje, y al reivindicarla como lenguaje puede ser leído entonces desde este paradigma sociocrítico como una forma de entender nuestra sociedad. También en lo metodológico se aplicó la hermenéutica como un ejercicio de interpretación, en el sentido de que el significado de un texto no se agota en lo que muestra, sino en lo que quien lo lee puede aportar. Cada lector tiene un repertorio cultural distinto al de otros, entonces asimismo será diferente su lectura y los significados asignados, que pueden ser distintos de los sentidos asignados por el autor del texto. Entonces, a nivel metodológico, ese fue el encuadre, y después se procedió a categorizar la información que se había analizado. En este sentido, se lograron encontrar 4 categorías de análisis. La primera categoría, es decir, los temas más recurrentes o los temas en común entre los autores de los textos literarios de Aquelarre, está en primer lugar la violencia en Colombia. Cabe resaltar que la mayoría de estos autores son tolimenses, entonces ahí hay un contexto muy marcado en lo que tiene que ver con la violencia. Entonces se hace una alusión a través de estos mundos narrativos y estéticos a lo que tiene que ver un poco con el periodo bipartidista, y a su vez salen algunos subtítulos. Por ejemplo, el cuerpo sin nombre. Cómo en un contexto de violencia el cuerpo se ha usado como una manera de evidenciar el triunfo de la guerra por un bando específicamente, o también es un cuerpo degradado que, como en un texto del escritor Jorge Eliezer Pardo, es un cuerpo que se expulsa y se echa a un río. En el contexto no solo de la violencia bipartidista, pero es centralmente lo que se plantea. También se habla un poco de las víctimas, pero desde una perspectiva activa, no seguir viendo a las víctimas del conflicto como unos entes que han sufrido un episodio que los marca en sus vidas personales y a nivel emocional, sino también cómo pueden movilizarse en su palabra y en su acción de memoria respecto a estos hechos. Una segunda categoría habla acerca de la literatura, el lenguaje y la pedagogía. En este sentido, los autores de Aquelarre se preguntan por la manera en que la condición del docente ha caído un poco en una confusión, ¿sí? El docente no puede determinar muy bien cuál es el deber ser, tanto en la academia como con la sociedad. Incluso se denuncia que algunos docentes han olvidado esa razón de ser para la sociedad. Una tercera categoría se titula Mujer, Erotismo y Muerte. En esta categoría se trabaja un poco la idea de género, pero lo que registran los textos de Aquelarre es una visión bastante clásica y conservadora del género. Entonces se señala a la mujer como aquella que en una relación de pareja o en un contexto doméstico está limitada en su capacidad de acción. Entonces lo que se hace es hacer o construir una postura crítica frente a esa imagen de mujer que se evidencia en los textos de Aquelarre. Finalmente se logra construir una categoría de análisis titulada América Latina, Palabra y Pensamiento Libertario. Básicamente lo que se hace acá desde los textos de los autores en Aquelarre es poder reivindicar los autores que han construido la idea de nuestra América, una idea de José Martí que debe permear nuestro pensamiento como latinoamericanos. Entonces aparecen figuras como Gabriel García Márquez, Neruda, y reseñas que se hacen acerca de las obras de estos autores. Yo creo que podemos dejar ahí un poco en cuanto al contenido, y quiero cerrar haciendo un llamado a los estudiantes que están presentes acá. Las garantías que da la universidad no son muchas en materia de publicación o en materia de investigación, pero yo creo que en cada uno está
ese límite o esa meta que se puede alcanzar en el tiempo que cada uno decida. Para mí fue difícil continuar con la investigación porque me demoré incluso más tiempo de lo que necesitaba para graduarme, pero pues hoy digo que valió la pena porque estoy acá sentada hablándoles de una publicación que fue posible gracias a esa perseverancia, gracias a creer que el ejercicio académico puede tener una contribución a nivel personal y a nivel intelectual. Entonces el llamado es ese, a que quizás tratemos de flexibilizar un poco ese pensamiento inmediatista y podamos construir no solamente para nosotros a nivel intelectual, sino también para dejar una producción académica para el programa. Ese es el llamado y gracias por la atención. Bueno, muchas gracias. Antes de hacer la presentación del texto de la MOE, yo quiero decirles que la próxima semana voy a hacerles llegar a sus correos electrónicos varios libros digitales. Entre esos está el informe que presentó el miércoles anterior el Centro Nacional de Memoria Histórica, que es el informe el primer informe sobre el bloque Tolima, el impacto que este grupo paramilitar tuvo en nuestro departamento. Yo sé que hay muchos estudiantes que quieren el texto impreso, quienes lo lograron el día del evento pues estuvo muy bien. Quienes están trabajando en términos de investigación sobre temas que requieran el texto, pues me van a llegar algunos libros impresos. Obviamente están destinados para profes que están trabajando sobre estos temas porque tienen intereses determinados para la maestría, etcétera, la especialización, y obviamente pues algunos quedarán para estudiantes, pero que los van a aprovechar al máximo. Sin embargo, entonces se los voy a hacer llegar digital. También el texto donde participó el profesor Pierre, el de AFACOM, este texto de la MOE y el texto que les va a presentar el profesor Hernán. Espero que tengan sus correos actualizados. Si no es así, aprovechemos entonces en el programa Mayra, la practicante, quien les acaba de entregar el libro de Vida de Palabras, o con Heidi, y de esta manera pues van a tener todas las publicaciones bien. Bueno, el texto, acá casi no se ve. Medios de comunicación y plebiscito de representación de los acuerdos de paz. Esta es una publicación de la misión de observación electoral. Con ellos se viene trabajando ya hace varios años. Es una articulación con el programa de comunicación social, con la Facultad de Ciencias Humanas y Artes. En algún momento también hicieron articulación con el programa de Ciencia Política, pero básicamente se han enfocado como el estudio de medios de comunicación. Por eso, digamos que por eso el trabajo con nosotros. El año anterior ya han salido 2 publicaciones de la MOE, y el año anterior se hizo monitoreo a medios frente al tema del plebiscito. Fueron, ¿me recuerdas las fechas que acá las tenemos? Del 24 de agosto al 9 de octubre se hizo el monitoreo de medios a nivel nacional. Estoy hablando de 20 universidades. Y en el caso de la Universidad del Tolima, nosotros trabajamos con el periódico El Nuevo Día y el portal elolfato.com. Este texto tiene aproximadamente 385 páginas y hay artículos de las diferentes, es un artículo por universidad. Digamos que cada una se enfocó en medios específicos. Están los de la universidad, por ejemplo, de la parte del norte del país, donde analizaron el tema del Heraldo. Por acá vi algo de Bucaramanga también, Boyacá 7 días, Blue Radio, la FM, alguien escribió sobre el plebiscito y la posverdad. La prensa no marcó la tendencia electoral en Santander, por ejemplo, otro de los artículos. El tema de la refrendación en las redes sociales, RCN, Canal Capital, City Noticias, bueno, entre otros, que fueron digamos que las miradas que se hicieron
en este proceso. Yo quiero resaltar que para el análisis de contenidos de estos dos medios trabajamos con estudiantes. 5 estudiantes de comunicación social y 2 estudiantes de ciencia política. Ellos aparecen, obviamente también aparecen aquí en el artículo y en el libro, y eso es bien importante pues para sus hojas de vida. La invitación, en un mes vamos a arrancar monitoreo de medios por el proceso electoral de 2018, vamos hasta mayo, por el tema de las elecciones de Congreso y las elecciones de presidente. Los estudiantes que estén interesados en hacer parte del proceso de investigación, pues me pueden dejar hoy mismo sus datos, sus nombres, sus correos electrónicos con Mayra y posteriormente los vamos a llamar. Es un trabajo pues interesante, es un trabajo que además viene la gente de Bogotá, la MOE, a explicarnos la metodología, nos dan todos los elementos. Nosotros lo que tenemos es que leer bastante y bueno, hacer ya trabajo de campo, etcétera, y luego sentarnos a escribir el respectivo artículo. En términos generales, por ejemplo, el objetivo general de todo este proyecto de investigación era realizar una medición cualitativa y cuantitativa de la información producida por los medios de comunicación, tanto nacionales como locales, en sus soportes prensa, digital, radio, televisión, respecto al plebiscito de refrendación de los acuerdos de paz. En el caso del departamento del Tolima, nosotros ocupamos el 7º lugar en el no, en el país. Y era muy importante, además es un hecho histórico para Colombia, y era muy importante conocer y determinar qué pasó a través de los medios de comunicación frente a ese no. Hubo lugares, por ejemplo, hay un artículo bien interesante que lo hicieron en Pereira, dice, sí, pero no. En Pereira los medios impulsaron el sí, pero la gente votó no. Entonces, a partir de todo lo que pasó, pues la misión de observación electoral, pues obviamente tiene su responsabilidad ahí y apoyó con recursos esta publicación. Y la idea es hacer un ejercicio similar para 2018. Todos sabemos la importancia de esas elecciones, lo que está pasando en el posacuerdo, las tensiones que hay, los enemigos de todos estos procesos, quienes no le apuestan a la paz, la decepción de algunos sectores, en fin, entonces debemos estar ahí. Quiero invitarlos a los estudiantes de comunicación, quienes ya van, por ejemplo, finalizando, quienes van a ingresar a ver los énfasis o quienes pasan a proyecto. Hay muchas opciones para trabajar sus proyectos de grado. Algunos veo que se angustian mucho por las ideas, ¿no? Sobre qué voy a investigar, ahora qué voy a hacer, yo no tengo ni idea qué voy a hacer, no sé cómo se hace eso, etc. Pues hay opciones. Los profesores están haciendo dentro de los grupos de investigación trabajos muy importantes. A través de ellos también podemos mirar cómo podemos apoyar esos grandes proyectos de estos grupos y también podemos sacar monografías, tesis para sus pregrados. Entonces, ahí está la invitación abierta. Espero que muchos quieran participar en el proyecto de la misión de observación electoral. Creo que es más chévere que se lean el artículo para que revisemos qué pasó en Colombia. Es que hay una mirada bien interesante porque participaron universidades del norte del país, del centro y del sur. Del oriente no tenemos participación de universidades, pero creo que eso nos da una mirada bien importante del ejercicio de los medios de comunicación, además porque el análisis de contenido fue bien interesante. Yo creo que yo dejo ahí. Me imagino habrá preguntas al respecto y pues le doy la palabra aquí a Camilo, quien también hizo parte de esa investigación, y muchos de los que hicieron parte de la investigación pues se acaban de graduar. ¿Ustedes se graduaron en la última ceremonia? Bueno, bueno, pero se graduaron este año. Y bueno, están súper contentos con su libro, su certificación, además porque les sirve para su hoja de vida y para sus estudios de maestría y para sus cuestiones también laborales. Bueno, Camilo. Bueno, buenas tardes. Primeramente me gustaría referirme un poco, pues ya que participé en el libro de la MOE, a cómo fue el proceso de recolección de información.
fue algo muy chévere porque nos dieron la clave de un programa que es precisamente para eso. Entonces nosotros leíamos los periódicos o visitábamos el portal del olfato en el transcurso del tiempo que se haya establecido y mirábamos la noticia y habían unas casillas en el programa para que nosotros la marcáramos diciendo sobre qué aspecto del proceso de paz tenía que ver, si se entendía o se sobreentendía un poco la voz de la persona que escribió la nota, o si era una nota más neutra, o si estaba a favor, o si estaba en contra, o si hacía referencia a algún aspecto específico del proceso del plebiscito. De pronto, más adelante en el proceso, cuando hagan preguntas, de pronto podemos ahondar un poco en eso si les interesa. Entonces, bueno, yo trabajé en el proyecto Vida de Palabras, que es como un apéndice de la Fundación Abra Palabra. ¿Sí? La Fundación Abra Palabra es una fundación que lleva más o menos unos 15, 20 años haciendo un festival de oralidad. Entonces el proceso creció, el proyecto creció bastante, entonces sacaron como unas aristas al proyecto tronco que era el Festival de Mundo Palabra. Entonces de eso salió el festival, el proyecto Vida de Palabras, que lo que busca es hacer un homenaje a personas que han trascendido de una u otra manera en la vida artística del país. Entonces, profesora me ayudará a recordar, está el Indio Rómulo, se le hizo en la primera, la Negra Grande de Colombia, Silva y Villalba, Don Chinche, y en la última, de Carlos el Gordo Benjumea. Entonces mi trabajo en este texto, pues primeramente yo entré como, pues me dijeron que si quería escribir un texto, viajar y escribir un texto sobre el Gordo Benjumea. Entonces viajé, recolectamos la información, nos entrevistamos con el Gordo Benjumea y en medio de eso se hizo también, que el profesor Avendaño ahorita lo va a mencionar, un video también en homenaje hacia el Gordo. Entonces yo creo que podría mencionar a las personas que escribieron, que son estudiantes y egresados. Entonces, en primera medida está el prólogo, que es hecho por la profesora Marisol Mesa y por Ricardo Cadavid, el director de la fundación. Luego está el profesor Carlos Pardo Viña. El texto se llama Carlos el Gordo Benjumea, recordar para reír. Después sigue un texto de una egresada que se llama Natalia Forero Marroquín, se llama Y se dio la magia. Después sigue el texto mío que se llama La poesía que se levanta, lo recomiendo. Después sigue un texto de una estudiante que está a punto de graduarse que se llama Dayana López. Con Dayana pasó algo curioso, que es que ella hizo un texto bastante bueno sobre una anécdota que pues no la voy a mencionar acá para que lean el libro. Y ella envió un texto que era bastante chévere, entonces Ricardo, que en ese momento era quien hacía la corrección de estilo y quien hacía las sugerencias, le dijo que muy chévere, pero que se metiera por otro lado, que le agregara una cosa. Entonces la muchacha le metió eso y Ricardo le rayó el texto y le dijo que no, que se había perdido, que no sé qué. Entonces la muchacha se sintió y abandonó el texto. Entonces cuando yo entré a hacer la corrección de estilo y la edición del libro, más adelante, entonces yo me comuniqué con ella y entre los dos trabajamos y sacamos el texto adelante. Y es un texto uno de los mejores textos, a mi parecer, se llama Ratones con Botas. Luego sigue el texto de Shelvin Cortés, que no sé si ya se graduó, pero que no. ¿Qué se llama? Sí. Se llama El Gordo Benjumea y el Camino del Teatro. Luego sigue los crochets del Gordo Benjumea, también aproveché y metí otro texto. Después sigue otro texto de una egresada que se llama Marina Fonseca, que se llama La Casa del Gordo, 25 años de risas y sueños. Luego sigue El tiempo se pasó volando, de la estudiante Daniela González, no sé si estará presente. Luego sigue el texto Gordo y todo, pero cómo juega, de María Alejandra Caviedes. Y por último sigue el texto de Ricardo Cadavid, director de la fundación, que se llama De ángeles y demonios. Entonces la intención un poco del texto es tratar de resaltar como esa parte que no es tan conocida en las personas. Por ejemplo, el Gordo Benjumea es muy conocido por novelas, por películas, por, no sé, El taxista millonario, o por la novela esa que se llamaba Don Camilo, que era un cura súper curioso. Entonces era también resaltar partes de la vida del Gordo Benjumea que no son tan conocidas. Por ejemplo, nosotros que estamos de cierta manera en la provincia nunca supimos de teatro, de la esfera artística del Gordo en relación con el teatro. El Gordo Benjumea también es escritor, tiene como 30 obras de teatro publicadas, ha escrito memorias, pues son cosas que no se conocen de la persona del Gordo Benjumea.
Entonces la intención un poco era resaltar como esos aspectos que no son tan conocidos de personas que han aportado de una u otra manera a la cultura. Y en ese momento nos encontramos escogiendo el próximo homenajeado, que va a ser, estamos pensando de pronto en Germán Castro Caicedo o en Juan Gozaín. Entonces pues ya ahí van viendo más o menos el nivel que ha cogido el proyecto, que pues ya se puede escoger personajes de relevancia nacional. Entonces yo creo que podría pasarle la palabra a profesora Ventaño. Sí, pues. Bien, lo que quiero aportar es que este texto cumplió 5 años, es un proyecto que nació, como le decía Camilo, articulado a programa de comunicación con esta fundación. De hecho, esto se hizo cuando estaba el profesor Rafael González en la dirección. Ya se habló de los personajes, y para este ejemplar, el sello de la Universidad del Tolima apoyó desde la administración, desde la rectoría, apoyó la publicación del proyecto porque les pareció que era bastante importante, que tenía gran proyección, y no solamente por el libro como tal, sino por todo el proceso que hay detrás del libro. Es la convocatoria a estudiantes quienes quieran participar en la escritura y obviamente en el viaje que se hace, porque por un día se viaja a visitar el personaje y comparten toda una jornada, y allí se le hace la entrevista, y bueno, es convivir con esta persona para poder conocer otros aspectos. Dice Camilo que dan almuerzo, y ya a partir de ahí se quedan con todo el material para empezar la escritura. Hay una persona que está muy al pendiente de ese proceso. Y la verdad yo quiero resaltar en esta oportunidad el trabajo de Camilo. Camilo es un estudiante que los profesores pues lo pueden decir, también es un estudiante que fue muy brillante, muy juicioso, con una muy buena tesis, que espero también que participe cuando se abra la convocatoria para que también pueda publicar su tesis. Y no solamente escribió, sino que le dieron la oportunidad de ser el corrector de estilo. Me parece muy chévere que a nuestros estudiantes les den esa opción, además porque él tiene, digamos que él escribe muy bien, y me pareció muy chévere el ejercicio que se hizo. Entonces, para el año entrante se está como mirando qué personaje. No se ha trabajado, a pesar de hablarse de la oralidad, pues no se ha trabajado, por ejemplo, nadie de radio, por eso se está pensando en Juan Gozaín, y luego en el Teatro Tolima se hace un gran evento donde viene el personaje, su familia, y bien, y además se hace la muestra de un audiovisual que se hace a través del laboratorio, y ya me están diciendo que se me acabó el tiempo. Eso, y también están los estudiantes ahí vinculados en ese proceso. Entonces, el año entrante, para quienes les interese, Juan Gozaín vive en Barranquilla, o sea, ya no va a ser un día, sino serán tal vez 2 o 3. En Cartagena, si la profe Beatriz me dice que en Cartagena serán tal vez 2 o 3 para ir a hacer el trabajo con don Juan, como le gusta que le digan a él. Y miramos porque él tiene algunas dificultades cuando dice que va a viajar en avión, entonces creo que ahí se está conversando a ver qué se puede. Él no le gusta ya salir, entonces va, exactamente, entonces ahí estamos mirando. Bien, ya no digo nada más. Bueno, no, finalmente quisiera referirme un poco a algo que no sé si está bien, que es que en este año lastimosamente el programa se manifestó y la facultad se manifestó, pero con los estudiantes, ¿sí? No hubo el apoyo económico que es necesario por cuestiones que pues no quisiera mencionar acá, pero pues hay una mancha que tiene esto, ¿sí? Pues hay que reconocerlo, y es que en cierto momento estuvo cerca Anglo Bolachanti. Si estuviera en ese momento cerca Anglo Bolachanti, yo no me hubiera acercado a eso. Entonces dejar eso en claro, a ver si de pronto podemos superar un poco esas rencillas y pues tratar de trabajar por el proyecto, que me parece que es uno de los, si lo leemos y nos ponemos la mano en el corazón, es un proyecto bastante bueno, y pues no hay así similares en cuanto al nivel estético que tuvieron los textos. Entonces es eso. Ya, profe, le doy 2 minutos ahorita para que escuchemos al profesor Hernán, luego con usted antes de las preguntas, para que nos cuente un poco. Le regalo 2 minutos de mi tiempo. Aproveche este botón. Minuto a 300. Bueno, buenas tardes. Yo
la verdad no tengo mucho que decir, ya creo que la profesora Marisol y Camilo lo dijeron todo. Yo lo único que voy a hacer es una invitación a todos los estudiantes a que hagan parte de este tipo de procesos. A veces nos vemos colgados en convencer a los estudiantes para que participen, tratamos de invitarlos y de que apoyen y que escriban. Es un proceso de rigurosidad y a veces los muchachos participan, pero en el primer momento en que se les hace una corrección de estilo, se quedan y se sienten y prefieren no seguir escribiendo. Yo los invito porque la rigurosidad permite que mejoren en calidad y tienen que empezar a aceptar que hay cuestiones en las cuales requieren de mucho trabajo y eso hace parte de su profesión y de su profesionalismo. Entonces la idea es que empecemos a participar de estos espacios o de este espacio para que obviamente ustedes tengan un producto que mostrar más adelante en su hoja de vida y obviamente además de todo eso, es un trabajo muy bonito, es un proyecto que ustedes cuando van a visitar este personaje y todas las historias que nos cuentan estos personajes alrededor de su vida, historias que uno nunca ve en la televisión o ve más allá de lo que presentan las noticias y los programas de televisión, uno queda realmente enamorado de estos personajes y es allí donde empiezan a suscitar todas estas historias y se vuelven historias muy interesantes. Les recomiendo leer el libro y van a encontrar que más allá de la literatura hay una pasión en cada uno de estos escritos. Muy breve. Gracias, Dieguito. Buenas tardes, colegas. Bueno, les voy a contar brevemente del texto. Se llama Representaciones sociales del territorio en 3 medios impresos de ciudades intermedias. Representaciones sociales porque nos dimos a la tarea de identificar cuáles son esas lógicas que subyacen al trabajo periodístico que permite que se construya una representación social del mundo determinada desde los medios de comunicación, en este caso 3 periódicos regionales, El Nuevo Día de Ibagué, La Patria de Manizales y El Nuevo Liberal de Popayán. ¿Por qué del territorio? Porque siempre le damos vuelta como a la información noticiosa, mucho desde lo que dice la noticia, pero esta es otra categoría muy importante porque el territorio no es solamente un contenedor de cosas donde está puesta la sociedad, etcétera, sino que es un eje vertebral en la construcción de las prácticas cotidianas. ¿Y por qué en los medios impresos? Porque los medios impresos nos dan la posibilidad de acercarnos a un análisis muy juicioso de cómo estaban construyendo una realidad determinada en torno al territorio. Esto surge como un proyecto de investigación del que participamos, una convocatoria interna de la universidad, del que participamos 2 profesores de acá, el profesor Rafael González, que todos lo conocen, que fue el anterior director del programa de comunicación, y el profesor el profesor Paulo César Paz de la Universidad de Confacauca, la Universidad de la Caja de Compensación Familiar del Cauca, que tienen un grupo de investigación, somos colegas cercanos y ellos también participaron con el proyecto, lo presentaron allá y también ganó la convocatoria, entonces conjuntamente hicimos el ejercicio. El contexto clave, porque eran 3 ciudades intermedias con unas características similares en términos de población, en términos de características geográficas, etcétera, pero que nos podían mostrar unas diferencias bien importantes a nivel cultural y a nivel de producción noticiosa. Y metodológicamente trabajamos 28 muestras por cada periódico. Esas 28 muestras las trabajamos aleatoriamente durante todo el año 2013, pero nos centramos solamente en la sección local. ¿Por qué la sección local? Porque queríamos delimitar claramente cómo se estaba mostrando el territorio en la información que sobre la localidad específica donde se produce la información y donde está el diario mejor, que son las ciudades capitales, cómo estaban mostrando el territorio, qué tipo de territorio estaban identificando ahí. En las perspectivas del territorio que encontramos fundamentalmente, que hay Sosa, un investigador guatemalteco, plantea 5 dimensiones del territorio: una dimensión espacial, una dimensión política,
una dimensión económica, una cultural y una social. La idea era identificar cuál era el eje de la representación o el núcleo de la representación en el que se basaba la información. Y encontramos coincidencias en cuanto a que los tres periódicos construyen la información desde la dimensión política del territorio. ¿Y cuál es la dimensión política del territorio? Es la dimensión desde la cual se administra el territorio. O sea que toda la información está girando fundamentalmente como núcleo central de la representación en torno a quien administra el territorio, o sea, la administración local. Entonces hay un énfasis fuerte en hablar del territorio solo desde lo que está planteando la administración local. Entonces vemos como elementos del sistema periférico, o sea, aquellas otras representaciones que están gravitando en torno a ese núcleo central de la representación. Entonces vemos cómo aparecen como elementos centrales las otras dimensiones del territorio, donde la dimensión económica, por ejemplo, no es importante, cosa bien interesante porque uno supone que lo económico determina mucho de lo que se hace en las ciudades. Tiene un peso muy importante en el mundo real, pero no está apareciendo, por ejemplo, en las representaciones sociales que construye la prensa. Entonces, la otra mirada que hacemos es eso que está apareciendo ahí, para no quedarnos en un análisis eminentemente cuantitativo. Hacemos el análisis de qué piensan los directores de esos medios, los periodistas y los lectores. Y nos encontramos con que pues, los directores de los medios insisten en que ellos están haciendo ellos son los que hacen la lectura de lo que quiere la gente. Pero además le encontramos con que los lectores en los resultados en los hallazgos que hicimos, para los lectores también es muy importante lo que está determinando la administración municipal. Entonces hay como un eje articulador de todas estas realidades que le dan un peso muy fuerte a la dimensión política. Básicamente ese fue el ejercicio que hicimos en los tres periódicos, y un ejercicio pues, que nos permitió también meternos por el lado de las representaciones sociales en los medios, que por lo menos en la exploración que hemos hecho no es un eje temático muy importante. Uno ve que se habla de representaciones sociales desde la psicología, desde la antropología, etcétera, pero hay poco trabajo sobre las representaciones sociales y los medios de comunicación. Entonces nos parece que eso puede constituir un aporte importante. Gracias. Entiendo, profesor Hernán, que ya se agotó, ¿no? La primera edición del libro. Y entiendo de lo que nos contó el profesor Pierre, que también nace un poco, es desde Afacón en el capítulo de Cafetero, ¿no, profe? Diciendo, oiga, tenemos que contar cosas interesantes y profundas frente a estos temas, ¿no? Dicho eso, y para ir motivando un poco y haciendo calistenia para las preguntas que vienen de todos ustedes, compañeros, voy a tomarme el atrevimiento de preguntarle al profe Pierre y al profe Hernán, en los extremos primeros de la mesa, lo siguiente. Profe, en el libro Representaciones Sociales del Territorio, en esos tres medios impresos, usted dice, digamos, que los medios elaboran sus propias representaciones sobre temas, personas o hechos, pero que además esas representaciones son rechazadas o incorporadas por las audiencias. ¿Cómo? Digamos, es un poco la reflexión en tono de pregunta. Y la segunda es, usted afirma que los medios en sí mismos son fuente informativa de los ciudadanos que envían mensajes significativos a las personas. Es la imagen que construyen de omnipresencia la que les permite establecer esa agenda y construir una imagen del receptor en una especie de jerarquía de prioridades, dice usted, profe, para que nos explique qué fue eso que determinaron ustedes como autores de jerarquía de prioridades. Y en el texto del profesor Pierre
para descolonizar el arte y la comunicación de FACOM. Libro Arte y Comunicación, un reto de reflexión en América Latina. Profe Pierre dice: querer hablar de arte y comunicación es absurdamente pretencioso, porque son términos de dos mundos complejos que se encuentran y se distancian, según la historia y las instituciones. Es como un resumen, profe, mal elaborado que hice de una de sus afirmaciones. Un poco la pregunta es: ¿dónde cree usted, digamos, profe, dónde encontró que se encuentran y se desencuentran esos dos, el arte y la comunicación? Y el segundo es: el arte y la comunicación son capaces de transformar el sentido común, pero en este mercado profesionalizante y laboral, que es una de las afirmaciones, digamos, categóricas que hace el profe ahí, ¿qué se puede hacer para que se vuelvan realmente transformadoras de la realidad, digamos, de esa lógica capitalista existente? Y si pueden ayudar a romper esas lógicas que son unas lógicas capitalistas impuestas, además que es un poco la reflexión que usted hace antes de llevarnos a un poco a lo que establece usted también de Enrique Dussel. No sé, profe Hernán o profe Fiel, cualquiera de los dos, en estas dos reflexiones, y después voy con los otros profes y con los compañeros. Bueno, es que en lo que pudimos identificar fueron dos cosas claves. Uno, el medio como tal, en su lógica interna de producción periodística, construye unas representaciones sociales. Y otra cosa es esas representaciones sociales que se ponen en circulación, cómo las asume o cómo las recibe o cómo las incorpora en las audiencias. Entonces identificamos cómo los medios de comunicación construyen unas representaciones sociales sobre temas, personas o hechos determinados. Nosotros hicimos la búsqueda cuáles son esas representaciones sociales que del territorio construye el aparato informativo de un medio de comunicación, en este caso los impresos. Una vez construida esa representación social, esa se pone en circulación. Entonces ahí vamos a la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa con el receptor? Entonces dice Rouquet, las representaciones sociales que se ponen en circulación a través de los medios de comunicación cumplen 4 etapas. Una primera es estar expuesto por un tiempo, de manera permanente, mejor, estar expuesto a la información de un medio de comunicación. Entonces, por eso para nosotros fue importante hablar con lectores habituales del periódico, ¿sí? Y estar expuesto por un tiempo permanente está planteando cómo el medio, la existencia del medio en un lapso determinado está garantizando que se pone en circulación unas representaciones sociales del mundo, primero. Lo segundo, los medios de comunicación elaboran unas informaciones con una forma de un contenido determinado. Entonces, si es un periódico amarillista, tiene su estructura; si es un periódico normal, tiene su otra estructura, etcétera, etcétera. Tercer elemento que plantea Rouquet, dice: una vez llegan esas representaciones sociales a la audiencia las incorpora, las organiza, las sistematiza a través de un proceso cognitivo. El tercer momento. Y hay un cuarto momento que dice Rouquet que es el clave, es cómo esa información de los medios y ese proceso cognitivo que yo hago de transformación, de clasificación, de organización, lo pongo en juego a través de las interacciones con el otro. Cuando esa información del medio de comunicación me genera interacción con el otro para hablar del tema, para hablar de ese problema, para comentarlo, para estar de acuerdo, en desacuerdo, etcétera, etcétera. Dice, en ese momento es que las audiencias construyen representaciones sociales. Entonces incorporan las representaciones sociales. Lo que presenté como ponencia en el evento de ASICOM la semana pasada fue precisamente lo contrario, ¿sí? Como el medio de comunicación, que es la patria, al no destacar el conflicto armado como elemento importante de la agenda, solamente en las 28 muestras, por ejemplo, solamente encontré que en 4 muestras de 28 periódicos del año aparece información sobre el conflicto armado. Y como una información más, así como aparece la información de que un carro mató un perro, aparece la información de conflicto armado como cualquier noticia esporádica. Entonces,
cuando le pregunto a las audiencias sobre la recordación que tienen de la información, de la información del medio, hablan de los centros comerciales, hablan de los fundadores del periódico, hablan de los planes de desarrollo de la ciudad, pero ninguno habla del conflicto armado. ¿Eso qué está significando? Que al no ser un tema relevante para el periódico, no fue posible que las audiencias construyeran representaciones sociales sobre el conflicto armado. Y después, en una charla con amigos paisanos en Manizales, me confirmaban la situación cuando me decían, es que hubo como una suerte de connivencia o decisión de los directores de los medios para no hablar del conflicto armado en Caldas, porque les interesaba mostrar que Caldas era un remanso de paz, cuando las cifras de hechos victimizantes demostraban lo contrario. Sí, miren, les voy a contar algo que sucedió en Miami, no porque yo haya estado en Miami, sino que es que fue un caso tremendamente polémico, ¿no? Se hizo el año pasado un encuentro internacional de arte contemporáneo, y en uno de una de las salas de exposición estaba la siguiente obra de arte. Era una camioneta Volkswagen de segunda llena de plátanos, ¿no? Y esa obra ¿no? Estaba valorada como en 250.000 euros. Si uno no tiene al artista al lado de la obra, uno queda completamente embolatado. ¿Y qué sucedió? Que pues fue pasando el tiempo y los plátanos empezaron a madurar. Y entonces, claro, empezó a soltar el olor. Entonces cierran el Museo de la Reina Sofía y las señoras del servicio empiezan a recoger, ¿no?, la basura. Entonces la señora entra a la sala, ve un aparato dañado y lo echa a la basura, ¿no? Al otro día llega una artista colombiana y dice, ¿qué pasó con mi obra de arte? Entonces, ¿cuál obra de arte? No, yo aquí dejé instalada. Entonces llaman a la señora del servicio y dice la señora, era la lámpara dañada con el bombillo roto. Entonces la artista colombiana, sí, esa es mi obra de arte, 22.500 euros. Y la señora, pues yo vi un aparato dañado y yo lo que hice fue, pues esto es basura y se va para la basura, ¿no? Eso, o sea, esto que les estoy contando está pasando en buena parte de las galerías de arte contemporáneo. Y yo estoy plenamente de acuerdo con Avelina Lesper. Uno tiene que creerle a la señora del servicio. Si la señora del servicio considera que eso es basura, es porque es basura. Pero además de eso es un atrevimiento ético y estético estar cobrando 265.000 euros, 22.500 euros o 50.000 euros, como sucedió en Nueva York, por la miada de un borracho. Fue el premio ganador hace 2 años en el Museo de Nueva York, un artista plástico contemporáneo que estaba en los días de la exposición pelado, desnudo, tomando cerveza y orinándose. Y esa obra de arte cuesta $65.000. Ahora pregúntese cómo hace la gente para comprar. Bueno, es muy chistoso porque, ojo, eso tiene un mercado impresionante. ¿Cómo hace usted para comprar la miada de un borracho? ¿Qué es eso? O sea, es eso. Yo estoy plenamente convencido que la señora del servicio diría eso. Es un muchacho que está pelado y anda todo el día orinándose. Pues usted ya ni siquiera compra la obra de arte, ¿no? Por lo menos en buena parte del siglo XX tú ibas, comprabas la escultura, la pintura y te la llevabas para la casa, ¿no? No, ahora dan certificados. Entonces te venden el certificado por $65.000 en el caso de la orinada, y tú eres el dueño de esa obra de arte. Claro, no la puedes transportar, pues la pegas en tu casa, ¿no? Eso, esa es la escuela de arte contemporáneo, que creo infortunadamente se ha tomado a buena parte de las escuelas de artes plásticas del mundo. Y yo creo que hay que reaccionar de manera radical y contundente sobre ese tipo de expresiones, ¿no? Son los profesionales de las artes plásticas, no todos, por supuesto, los que están haciendo ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo hacer
para modificar eso? Pues miren, hay varias opciones. Una, hacer lo que la gente desde hace mucho rato está haciendo en las calles y en las ciudades. Yo le hago bastantes cuestionamientos a una artista plástica contemporánea colombiana que se llama Doris Salcedo, ¿no? A mí me parece nefasta la obra de esta señora, y una obra de arte muy consagrada en Europa de Doris Salcedo es Un arrume de sillas, ¿no? Es Un arrume de sillas. Entonces, como andamos agarrados con los colegas de artes plásticas, yo les decía, a mí lo que se me hace es que estos artistas plásticos no han caminado las calles de las ciudades, no han visto qué es lo que sucede en las periferias de las grandes capitales. Arrumes de sillas hemos visto todos aquellos que estuvimos en las escuelas y colegios públicos, y que era pues un arrume de sillas, que es el símbolo de la ineficiencia administrativa, el símbolo de la inoperancia de una política educativa. Pero esa obra de Doris Salcedo debe costar $350.000, ¿no? Entonces miren que es todo un reto, y en el caso de la comunicación, pues ustedes dirán qué hacer. Yo creo que hay que disputar los grandes medios. Estoy plenamente convencido de la importancia de los pequeños medios, de los medios alternativos, pero los medios alternativos no pueden ser micromedios y no se pueden quedar en la cuestión artesanal. Los medios independientes tienen que crecer y se tienen que disputar con los grandes medios, y nosotros tenemos que dejar de pagar como ciudadanos el mantenimiento de RCN y Caracol. Nosotros, de manera indirecta, el profesor Mastrines nos contaba muy bien cómo es que funciona eso. Nosotros somos los que pagamos especialmente una televisión tan horrenda y grotesca como la que hace RCN y Caracol. Entonces, ¿cómo se encuentran? Se encuentran en contenidos y se encuentran en intenciones, ¿sí? El arte y la comunicación. Hay algo que me parece muy bello que dice un filósofo francés, Jacques Rancière, ¿no? Un arte crítico, y uno puede pensar un comunicador crítico, una comunicación crítica, es capaz de convertir al espectador, al oyente, al auditorio, en un actor que quiere cambiar su contexto inmediato. O sea, eso a mí me parece fundamental, y me interesa mucho el trabajo de los artistas y los comunicadores sociales por una razón que me parece obvia, y es que el artista plástico y el comunicador es alguien que tiene la posibilidad de hacer bastante público lo que hace, ¿no? A diferencia de lo que sucede con un antropólogo o con un sociólogo, aunque hay sociólogos que a veces se toman los medios, pero no es lo más común y habitual. El artista plástico y el comunicador sí. Entonces creo que necesitamos más proyectos audiovisuales, de escultura, de pintura, que sean capaces de abordar otro tipo de contenidos. Y esos contenidos, digo yo en el texto, tienen que ver con asumir que hacemos parte de una sociedad abigarrada, ¿no? Y las intenciones tienen que ver con lo que de manera muy sencilla se me hace plantear Rancière. Con lo que tú dices, debes ser capaz de impactar de manera tan profunda y radical a aquel que está viendo el cuadro, a aquel que está leyendo tu noticia, que esa persona que te está leyendo le coge muchas ganas de ponerse a cambiar de manera inmediata su contexto. Muchas gracias a los dos profesores. Profe Marisol, y para la profe Julie, digamos, profe, el análisis que ustedes hicieron propiamente en el plebiscito por la paz, en la agenda mediática del Tolima, ¿la información en esos medios fue, digamos, profusa para ustedes? ¿Adecuada para un tema de tanta importancia nacional, digamos, como el plebiscito? ¿O les parece que se quedaron cortos esos medios? ¿O fueron exagerados en la cantidad de información, profe? Y dos, en esos medios analizados, tanto en el Tolima como en lo nacional, por ustedes en su investigación, ¿fallaron esos medios en lo que se conoce como pedagogía para la paz, digamos? Es una de las conclusiones. Y la profe Julie, uno
que es un poco lo que decía en la introducción. ¿Por qué el agrupamiento del texto en esas categorías para analizar la revista en violencia en Colombia, en literatura, lenguaje y pedagogía, en mujer, erotismo y muerte, en América Latina y palabra y pensamiento? Y dos, ¿cómo es eso de que el texto dice, existe, y cuál es ese mundo inserto en el texto que usted nos plantea en la investigación, profe? Gracias. Bueno, frente a la primera pregunta, si los medios se quedaron cortos o fueron exagerados, estamos hablando entonces de los medios analizados en el Tolima. Yo creo que no solamente los dos medios que analizamos acá en el departamento del Tolima, sino lo que analizamos en el país. No, en ningún momento fueron exagerados, se quedaron cortos. Porque recordemos qué pasó. Venía una situación que sí, que se iba a hacer un plebiscito, la gente no creía lo que estaba pasando, creían, el gobierno le hizo una apuesta a este proceso en La Habana a partir de la confidencialidad, y eso nos lo decía en aquel entonces el Alto Comisionado para la Paz. Y eso luego se confundió como con el secretismo, ¿no? La gente decía, pero es como algo secreto, allá en La Habana algo está pasando, están negociando este país, están vendiéndole el país a las FARC, yo no sé cuántas cosas. Y los medios le hicieron el juego a esto. En medio de esa situación tan difícil, digamos, en la información para el país, de repente cuando la gente ya ni crea, porque qué proceso tan lento, ¿no? Es más, pues bueno, he tenido proximidad con la Universidad de La Habana, yo con cierta frecuencia viajo, y allí siempre me decían, los periodistas cubanos me decían, venga Marisol, ¿ustedes de verdad sí creen? ¿O ustedes piensan que esto es como eterno? ¿Será que algún momento...? Me preguntaban eso porque ellos veían desde allá la cosa, como que también eso era muy lento, ¿sí? Que tanto rato hablando y conversando y que al fin ¿qué? Y la población colombiana estaba en una situación similar. Cuando el gobierno llega y dice, sí, es en tanto tiempo y tiene tantas páginas, eso fue un reto. Fueron 2 meses aproximadamente que nosotros hicimos el monitoreo medios para saber qué hablaban al respecto. Es más, nuestras unidades de análisis fueron proceso de refrendación, temas del acuerdo explicados, menciones sobre el acuerdo general, economía y finanzas, orden público, garantías electorales, justicia transicional, pedagogía para la paz, posiciones sobre el acuerdo, reacciones ciudadanas y relaciones internacionales. Nosotros encontramos frente a los géneros que la noticia primaba, ¿sí? Frente a la crónica, el reportaje, la opinión, ¿sí? Entonces, la noticia, y esto digamos que eso pasa muchísimo en los medios de comunicación, porque, bueno, acá está la profesora Beatriz, y ella digamos que tiene mucha experiencia al respecto, igual tú, Germán. Es, digamos, la noticia reina en los medios de comunicación. El profesor Hernán también ¿qué pasa en esos medios de comunicación? Entonces era digamos como lo más práctico, ¿sí? Es que una noticia es corta, breve, bueno, y se dice qué está pasando ya, y los otros géneros nos exigen, ¿no? Más tiempo, en fin, géneros interpretativos, ¿no? Nosotros encontramos entonces, encontramos un gran número de noticias en la sección política. Encontramos que de lo que más se habló fue del acuerdo general para la terminación del conflicto, pero ese tema era como muy superficial, no le faltaba mucha carne, ¿sí? Y en esa medida que la gente sabemos qué pasa con la lectura en Colombia, y el acuerdo tiene un número de páginas importante, y el reto era leernos ese acuerdo. Mire, hubo un ejercicio de la Oficina del Alto Comisionado que fue hacer procesos con periodistas regionales, ¿sí? Entonces llamaban a los periodistas. Yo no estoy de acuerdo con Pierre y con otras personas cuando dicen los grandes medios. Yo siempre digo esto. Yo pienso que los grandes medios somos nosotros, los medios alternativos, somos las radios comunitarias,
somos las radios universitarias, es el periódico de la comunidad, es el canal comunitario. Yo pienso que esos son los grandes medios, los otros son los medios masivos, porque ahí es donde está la gente. Bueno, eso siempre lo he dicho porque a veces lo quieren a uno achiquitar en ciertos escenarios, le dicen los grandes y ustedes. No, nosotros somos los grandes, pues nosotros estamos trabajando con la gente, somos los que narramos la localidad, los que trabajamos y nos insertamos en todos los escenarios culturales, los que movemos a este país. Y si no, entonces pregúnteme ahora en las elecciones del Congreso qué se está pensando este gobierno con las radios comunitarias, que saben que llegamos a todas las veredas y que ahí es donde está el poder electoral. ¿Y qué está pasando con las elecciones de presidente? ¿Cómo quieren manosear a todos estos medios de comunicación? Bien, entonces, frente a eso, entonces la Oficina del Alto Comisionado trató de capacitar, digo que trató porque hizo un esfuerzo enorme a los periodistas, pero los periodistas llegaban con mucha, digamos, rechazo, con mucha prevención, con mucha crítica, que está bien, pero sobre todo con mucho desconocimiento, mucho odio visceral. Y en esa medida pues se trató de hacer lo que se pudo. Yo estuve en varias actividades de esas y esto se vio reflejado en esta investigación. ¿Qué pasó con los medios de comunicación? ¿Por qué esas noticias así? ¿Sí? ¿Por qué esa información como tan superficial? Porque los periodistas no se habían leído el acuerdo. Entonces, es decir, ¿con qué argumentos iban a informar? ¿Con qué argumentos iban a preguntarle a los que sabían? Pues hacían unas preguntas muy banales. Y frente a si fallaron los medios de comunicación en la pedagogía para la paz, efectivamente, yo creo que sí, faltó mucho. Y la información fue, al menos por ejemplo acá revisábamos, había muchas cosas neutrales, sobre todo el olfato le apostó en términos de opinión, habían cuestiones interesantes. Pero sí, creo que sí, los medios de comunicación fallaron ahí, faltó mucho más. Pues empecemos diciendo que pues, si los periodistas no se habían leído el acuerdo, pues a ver, ¿cómo qué? Y yo creo que no solamente fueron los medios de comunicación, también nosotros desde el sector de educación también nos faltó, no sé, más estrategias, bueno, para el tema de la pedagogía. Los niños se confundían cuando les explicaban el tema de la paz. Yo digo porque pues, yo tengo 2 hijos. Los jóvenes, sobre todo los jóvenes, digamos, los adolescentes, ¿sí? ¿Qué pasaba ahí? Y la población en términos generales, cuando, bueno, y todos supimos qué pasó con este personaje que estaba detrás de Uribe y todo su proyecto, ¿no?, de comunicación a través de redes sociales, todo lo que se dijo, la gente lo que asumía, porque sencillamente es decir, Colombia estaba muy mal informada, además de el rechazo, y bueno, en fin, creo que fue un caldo de cultivo para todo lo que pasó. Entonces yo creo que sin medios de comunicación nos faltó más, y creo que ahí está el reto, ¿no? Por eso nosotros estamos trabajando tan fuerte. Pienso que la Universidad del Tolima se ha despertado y ha venido haciendo cosas muy interesantes. La Facultad de Ciencias Humanas ha venido, bueno, ¿qué más vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar aquí quietos? ¿Cómo vamos a impactar? La profesora Beatriz está súper preocupada, bueno, y vamos a ofertar electivas sobre paz para a partir del año entrante, del semestre A. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué proyectos hay? Los profesores, desde la maestría, la especialización, desde los grupos de investigación y demás. Y yo creo que desde el programa tenemos una gran responsabilidad, y estos espacios precisamente son para eso, para repensarnos, para leer bastante y para saber. Por ejemplo, lo que nos contaba el Centro de Memoria el pasado miércoles, eso nos dan unas buenas herramientas y elementos, porque yo puedo tener, un estudiante me puede decir, profesora, es que yo tengo 18 años y ¿cómo pretende? No, pero para eso existe la lectura. ¿Sí? Si nosotros queremos hacer un buen ejercicio, yo no puedo decir, discúlpame, pero yo no nací en la época de la violencia, pues nada, yo no puedo narrar a partir... No, porque esa es nuestra responsabilidad. Bueno, la primera pregunta era un poco sobre por qué se construyeron las categorías de análisis de esa manera. Hay que partir diciendo que el encuadre metodológico de esta investigación se basa en la hermenéutica. La hermenéutica sobre todo le devuelve el estatuto participativo a los lectores.
Entonces, desde ese punto de vista, el ejercicio hermenéutico que realicé como investigadora fueron las claves a nivel teórico y a nivel metodológico para poder construir esas categorías. No solamente era entonces descifrar de una manera clásica, desde un sentido fenomenológico, lo que está en el texto de manera evidente, sino también qué entiendo yo o qué puedo hacer yo con ese texto que estoy leyendo. Entonces fue un poco encontrar las pistas entre los textos y poder elaborar una propia teoría quizás a partir de esas categorías. Entonces, teniendo claro que el abordaje metodológico fue la hermenéutica, asimismo entonces se diseñaron esas categorías. ¿Qué nos dicen entonces los autores de Aquelarre a partir de la construcción de mundos narrativos y estéticos? Bueno, nos dicen que hay un contexto sociopolítico en Colombia que necesita ser interpretado y comprendido, y eso a través de la literatura como lenguaje que vehicula ese tipo de representaciones. Entonces, básicamente lo que se hizo fue revisar esos puntos en común entre los autores, ver cómo había una conexión no intencional, pero que a partir de la puesta en marcha de esa hermenéutica a nivel de investigación y a nivel de la condición de intérprete que uno adopta como investigadora, asimismo entonces se pueden generar esos puntos de conexión, ¿sí? Y recuerdo, fueron 4 las categorías que se encontraron. Una primera, la violencia en Colombia, principalmente una preocupación común entre varios autores, incluso desde el inicio de Aquelarre, ¿sí? Fue una preocupación que se mantuvo hasta hace unos años. De esa manera entonces se explora por un lado cómo ha impactado el conflicto al Tolima y cómo eso puede narrarse o representarse a partir del lenguaje literario. Ese fue el primer acercamiento. Lo otro tiene que ver mucho con esa condición pedagógica del rol del docente. Esa fue la segunda categoría. Y desde ese punto de vista lo que se trató de explorar es cómo esos mismos autores que participan en la revista con su propuesta narrativa cuestionan su idea misma de enseñanza. En la tercera categoría, que tiene que ver un poco con la relación mujer, erotismo y muerte, lo que hay un poco es una exaltación de la mujer como recurso narrativo, pero lo que ocurre es también un reduccionismo de su condición, ¿sí? Se erotiza el cuerpo de la mujer, como se hace no solamente en los dispositivos narrativos, sino en general, pero se sigue reduciendo a los roles convencionales lo que es esa mujer, ¿sí? Una mujer que es amante, pero es una mujer que rompe un vínculo marital, como lo narra uno de los cuentos, ¿sí? Entonces es una mujer bruja, y eso es un poco también lo que socialmente se puede decir sobre ese perfil. Entonces ahí hay una conexión entre lo que representa lo literario con lo que se dinamiza dentro de lo social, en ese punto de vista. Y finalmente, lo que refiere a América Latina, que creo que fue una de las categorías más agradables de trabajar, porque hace parte de uno de los idearios de la revista misma, ¿no? Entonces la exaltación de figuras de la sociología latinoamericana, Orlando Falsborda, cómo hay un aporte académico de este autor por lo menos, y cuál es su pertinencia, ¿sí? Porque la reactualización de esos referentes es clave en la revista y se reactualiza a través de ese tipo de dispositivos, ¿sí? No es solamente remitir textos de estos autores, sino también cómo hay una perspectiva crítica sobre eso y cómo podemos reactualizarlos para el debate político dentro de lo universitario. Entonces, recordar que las categorías se justifican en la labor de intérprete desde la hermenéutica. Sí, es una apuesta de interpretación, de comprensión, y creo que eso también se enlaza con la segunda pregunta, que corresponde un poco también a los subtítulos que hacen parte del cuerpo del libro. ¿Por qué decir que el texto dice existe y que hay un mundo inserto en ese texto? La base epistemológica del libro
pasa por la fenomenología, por el existencialismo, que aunque son bases filosóficas, también tienen su propia interpretación o su propio punto de vista frente a lo literario. ¿Sí? Entonces lo fenomenológico nos decía, sí, es que cuando no se interpreta de un texto literario lo que el autor tuvo como intención, eso es una lectura desviada, es equivocada, porque no fue lo que el autor quiso expresar. ¿Sí? Cuando el lector no lo interpreta así, es una lectura no válida. Luego pasamos a un existencialismo que le devuelve esa potencialidad, no solamente al texto, sino también a quien lo lee, solo que en menor medida. Fue entonces con la revolución lingüística como ya se empieza a potencializar esa labor crítica y activa del mal llamado receptor, que ahora pues puede interpretarse desde distintos sustantivos, ¿no? Pero es la revitalización de esa capacidad o de la propuesta misma que puede hacer un lector de acuerdo a sus repertorios culturales, a sus marcos sociales, como un entramado interpretativo frente a lo que lee. Entonces, en sí mismo, yo considero que el ejercicio de interpretación y de comprensión de literatura es un ejercicio que convoca mucho riesgo, ¿sí? Porque cuando se lee literatura no solamente se compromete lo que está ahí, sino también cómo eso tiene una afectación sobre uno mismo, ¿sí? Y cómo entonces, como sujetos activos frente a los textos, podemos movilizar esa palabra en nuestra acción cotidiana, ¿sí? Y eso es un poco en lo que consiste. Bueno, el texto nos dice esto, existe en su propuesta, existe cuando yo lo asumo y cuando lo interiorizo dentro de lo que soy como individuo en la sociedad, pero igualmente también hay un mundo que representa el texto intencionalmente. Entonces es un constante diálogo que se renueva, ¿sí? Parte incluso de los enfoques contemporáneos dentro de lo mediático, nos hablan de esa actitud de apertura que hay que tener. Si no hay universales, no hay teorías acabadas, y dependiendo de la formación que el lector tenga o de sus características inherentes, asimismo va a variar su lectura. Para mí no hay lecturas equivocadas, hay lecturas distintas y esas lecturas son las que se validan en ese oficio del hermeneuta o del intérprete. Quisiera saber si alguien quiere preguntar a los autores, mientras que le hago una pregunta a Camilo a propósito de vida de palabras. Si alguien quiere preguntar a cualquiera de los profes que nos acompañen. Y Camilo, que fungió como corrector de estilo, digamos, y compilador de vida de palabras, digamos, ¿qué tan fácil es articular un texto que usted decía, digamos, se trató de hacer estéticamente agradable, precisamente para eso, para hacerlo agradable a las nuevas generaciones con un personaje que no corresponde a las nuevas generaciones, por ejemplo, que son la mayoría de los que nos acompañan en este auditorio? ¿Cómo hacerlo, Camilo? Además desde la visión de una persona joven como usted, en un texto además como vida de palabras. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo tuvo en cuenta? Y por favor, que levante la mano a alguien si tiene alguna pregunta para irlo referenciando a los profesores. Bueno, pues digamos que acoplar los textos como tal correspondió a cada una de las personas que escribió, porque cada uno era libre de escribir o sea, cada persona escogía el tema o el aspecto de la vida del gordo Benjumea sobre el que quisiera escribir. Y a partir de eso, después pues yo hacía la corrección de estilo, que pues traté que fuera bastante estricta. En ese sentido se cambiaron algunas cosas, pero pues la esencia del texto como tal de cada uno de los autores pues se conservó. Entonces digamos que eso depende de autor a autor. Por ejemplo, yo traté de escribir una crónica más bien literaria, más que periodística o testimonial, más bien literaria. Entonces yo lo escribí al principio de la reseña, de la crónica, lo traté de hacer en primera persona. Entonces digamos que yo empecé de la siguiente manera. Quienes nacimos a inicios de la década de los 90 no vimos novelas como Caballo Viejo o Gallito Ramírez, pero sí nos quedó su recuerdo heredado. De esas producciones nacieron nuevos adjetivos que nombraron formas de ser.
Si una niña se salía de su lugar, entonces se parecía a la potra zaina. Todos teníamos a su caponera de la suerte. A quienes les iba mal le decíamos Lolas calamidades. La vida se fragmenta en los recuerdos y solo se conservan las líneas gruesas de lo pasado. El gordo de las telenovelas solo fue uno, así como el flaco solo fue Agudelo. Entonces tratar de traer el tema, pues en realidad yo al gordo de Benjumea no lo recordaba de nada, porque hace mucho no veo televisión y pues en las novelas que vi, pues en ninguna, no sé, la última que recuerdo es Pedro el Escamoso, entonces pues ahí más o menos se irán dando cuenta. Entonces pues es complicado traer eso, ¿no? Y la corrección de estilo, pues yo traté que con los textos que tenían, digamos, problemas, porque pues en la corrección de estilo uno trata de respetar lo que quiere decir el autor, pero pues si no se entiende, entonces pues es bastante complicado. Entonces yo aproveché que los escritores o eran egresados que estaban cerca o eran estudiantes, entonces pues a los que consideré que debían presentarme para que más o menos conversáramos sobre qué era lo que quería decir en determinado párrafo, pues con eso me senté. Por ejemplo, con Shelby nos sentamos ya que él estaba trabajando en Mundo Palabra también. Entonces, mientras yo iba coordinando el Congreso Internacional de Educación, pues iba haciendo la corrección de estilo al mismo tiempo. Entonces, pues es complicado, pero pues se intentó hacerlo.